Ok, como les estaba diciendo para los que ingresaron ahorita, chiquillos, como vemos bastantes, la clase se está grabando, entonces ahí después les paso el link. Vamos a ver la unidad 4. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con el vocabulario de comidas, ¿verdad? Entonces, como sabernos identificar por lo menos el vocabulario de comidas que no sepan. Hay algunas que son muy fáciles o muy comunes, ¿verdad? Porque tal vez ya ustedes se las sepan. Ahora, digamos, cuando uno va como, por ejemplo, a algún restaurante de comida rápida, muchos utilizan hasta palabras en inglés. Entonces, a veces es un poquillo más fácil aprenderse esas palabras, porque tienen, qué sé yo, la palabra, por ejemplo, carne, chuleta o así en inglés. Entonces, es un poco más sencillo. Aquí nos aparece como el vocabulario de todo lo que tiene que ver con carnes, ¿verdad? Ya sea del mar o sea blanca, ¿verdad? O rojas en carnes. Entonces es como aprendernos, como identificar el vocabulario, chiquillos, porque ustedes saben que esto puede hacer que les aparezca como algunas imágenes y que les salga, bueno, este es un cangrejo, ¿cómo se dice? Y que usted diga crab, ¿verdad? Como en un marcar con X, les pongan algunas que otras imágenes. A esos los que yo les digo siempre, échenle como una leída a las palabras que ustedes consideren que nunca han visto y las que se dicen casi parecidas, entonces no las estudien tanto porque las van a sacar casi por lógica, ¿verdad? Entonces ahí está como ese vocabulario. Aquí les aparece, bueno, vienen varios vocabularios de lo mismo y vamos a ver como un tema que sí necesito que me les pongan como más importancia, que es este. Son de los objetos contables y no contables, ¿verdad? Ok, chiquillos. El agua la podemos contar. ¿Hay alguno que me diga nada más sí o no? El agua la podemos contar. No, profe. Exacto, ¿verdad? El agua no la podemos contar. Si yo les digo a ustedes, tengo 3 botellas de agua, lo que estamos contando son las botellas, no el agua, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar los objetos que podemos contar o no contar. Los countable nouns son contables, ¿ves? La palabra es más o menos parecida, objetos contables o cosas contables. Nouns significan como sujetos, ¿verdad? Ya sea que estemos hablando de frutas, animales, cosas o personas. Entonces, cuando venga la palabra countable, vamos a saber que son contables, ¿verdad? Pueden ser cosas singulares o también cosas plurales. Yo puedo decir tengo 3 hermanos o tengo un hermano, ¿verdad? Que los podemos contar. Utilizamos los números. Cuando nosotros tengamos o vamos a hablar de objetos o personas o cosas singulares, o sea que sea uno, vamos a utilizar estas palabritas. Vean aquí a dónde están. Dice que tenemos, vamos a ver, voy a marcarlo como con un color. La palabrita a y an. ¿Qué significa a y an? Voy a hacer aquí como una notita. A y an vamos a utilizar para singulares. ¿Y qué es eso? A y an, o sea, los dos significan uno o una, o un, ¿verdad? Puede decir uno, un, una, ¿verdad? O sea, cosas singulares. Pero ¿cuándo vamos a utilizar un y cuándo vamos a utilizar uno? Bueno, o a y an, ¿verdad? A lo vamos a utilizar cuando el objeto dice, cuando, bueno, vamos a poner, cuando la palabra que sigue, ya sea el objeto o la cosa, ¿verdad? Entre paréntesis, objeto o cosa, inicie con una letra que no sea vocal, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo les doy un ejemplo a ustedes, yo les doy, vamos a ver, car. Car no inicia con vocal, ¿verdad? Sino que inicia con una letra corriente, o sea, una consonante. Entonces, cuando vamos a decir un carro, nosotros vamos a poner una A car, ¿verdad? Si ustedes dicen one car con el número 1, también está bien, pero
esta es otra manera de utilizar un o una, que es muy común. Ustedes van a ver en muchos textos o en muchas palabras en inglés la a y la an. Entonces sí tenemos que identificarlo. Entonces, cuando tenemos un objeto, en este caso un carro, que empieza con una consonante, vamos a utilizar una a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ves a y an. Ok, ahora sí tenemos an. ¿Cuándo vamos a utilizar an? Dice, cuando la palabra que sigue, ya sea un objeto o cosa, inicie con vocal, o sea, lo opuesto, ¿verdad? Si tenemos una palabra que va a iniciar con una vocal, por ejemplo, tenemos, se me ocurre, apple. Apple significa manzana. ¿Ves? Aquí hay una A. Si yo quiero decir, yo quiero una manzana, entonces tenemos que poner an apple, no a apple. ¿Por qué? Porque la palabra que sigue tiene una vocal. Entonces, significan exactamente lo mismo. Ellos no tienen un significado especial. La única diferencia es este, ¿verdad? Este cosito se los voy a poner en el grupo de WhatsApp, esa notita. Ahí como para que ustedes la vean después. Ok. Entonces, sabiendo eso, vamos a ir viendo. Eso lo vamos a utilizar solo para singulares, ¿verdad? Nunca para plurales, porque significa uno o una. Y los plurales, cuando hablemos de plurales, vamos a utilizar ya sean los números, ¿verdad? Como que a mí Inés me diga, tengo 3 gatos, utilizo el número 3. O la palabra muchos, que es many, ¿verdad? Entonces, para cosas que podemos contar, vamos a utilizar números, la palabra many, que significa muchos, o a o an, ¿verdad? En caso de que sean singulares. Tenemos aquí un ejemplo, dice, she has 3 apples. Ella tiene 3 manzanas, ¿ves? Utilizamos el número 3, es algo contable, yo puedo decir un número exacto. Dice, I eat an apricot, ¿verdad? Yo comí un brócoli, ¿verdad? Entonces, es igual an, ¿ves? Tiene a. How many oranges do you have? ¿Cuántas manzanas usted tiene? ¿Ves? Viene many. ¿Por qué? Porque yo las manzanas las puedo contar. Entonces, como yo puedo contar las manzanas, utilizo many. Sabiendo esto, pasamos para las cosas que no podemos contar, que se va a llamar uncountable nouns, cosas que no podemos contar. No son ni singulares ni plurales, son nada más cosas que nosotros no vamos a poder contar, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a decir, aires, aguas, ¿verdad? O, no sé, amores, cansancios, no podemos decir eso, conocimientos, no. Nada más decimos, ejemplo, calor, no calores, ¿verdad? Agua, no aguas, ¿verdad? Tenemos ejemplo como el té, no lo podemos contar, ni el azúcar. El azúcar es igual, chiquillos. Si yo les digo a ustedes, tengo 1 kilo de azúcar, ¿cómo sabemos que tenemos 1 kilo? Ya sea porque lo tenemos en una bolsa que dice, ¿verdad? 1 kilo, o pesamos ese azúcar en algún recipiente. Ya sea que lo hayamos pesado en alguna, no sé, en alguna taza que sirva para medir, y dice que tengamos 1 kilo, una romana, lo que sea. Pero ya, entonces, ¿qué estamos midiendo? La taza de azúcar. Para contar el azúcar tendríamos que contar los granitos de azúcar, o sea, eso es algo imposible, ¿verdad? El agua tampoco, el aire tampoco, el arroz es exactamente igual que el azúcar. Knowledge quiere decir conocimiento. Si a mí Arely me dice, yo tengo mucho conocimiento de las computadoras, podemos decir mucho, pero no podemos decir, yo tengo 6 de conocimiento, tal vez 6%, pero ese 6% tampoco lo podemos contar, no sabemos exacto cuánto es un 6%. La belleza tampoco, uno dice muy bonito o muy poco bonito, ¿verdad? El amor o el dinero. Si ustedes me dicen, ¿por qué el dinero no lo podemos contar? Yo sí puedo decir, tengo 3 billetes de 1000 o tengo 3000 colones. Ok, ¿por cuál razón no se puede contar la plata, chiquillos? Porque si yo tengo 100 colones
Esos 100 colones yo los puedo dar de miles de maneras diferentes. Ejemplo, a mí yo le digo a Xiomara le voy a dar 100 colones. Ella no sabe cómo le voy a dar yo esos 100 colones, ya sea en 2 monedas de 50, en 4 monedas de 25, en, no sé, 5 monedas de 20, en una de 100, en 10 monedas de 10, ¿verdad? En 20 monedas de 5, hay muchas maneras, o podemos combinar una de 50, dos de 25, o como sea. La manera la podemos dar de maneras infinitas, ¿verdad? Nunca va a ser siempre de una misma manera. Entonces, por ese motivo, la plata no se puede contar o no la vamos a meter en la información de platas contables, ¿verdad? O de cosas contables. La plata no la podemos contar por esa razón. Ok, entonces aquí tenemos cosas, ¿verdad? Contables y no contables. Vienen acá, digamos, todo lo que tenga que ver con, si yo le digo 3 huevos, sí lo puedo contar. La leche no la puedo contar, ¿verdad? Porque los líquidos no. El queso, si tengo, digamos, qué sé yo, 2 pedazos de queso, tal vez lo pueda contar. Si hablamos por pedazos, si hablamos por kilo, no. La mantequilla, igual. Si hablamos por barras de mantequilla, sí. Pero si hablamos por cantidades, no. ¿Verdad? Tenemos aquí varios ejemplos. El pescado, sí. Yo pues sí tengo 3 pescados. La pizza también. Una pregunta. Sí. Si nos pusieran en el examen, nos entró C que es igual a S, ese no sería contable porque no está en tajaditas, por decirlo así. De queso. Exacto. Ajá. Exacto, no sería digamos. contable. Depende. Si a usted les preguntan cuánta cantidad de queso, usted dice, ahí hay un queso, uno. Ahí solo hay un queso, ¿verdad? Si a mí me dicen cuántos kilos de queso hay ahí, entonces ya no lo puedo contar. Porque yo puedo decir cuántos kilos, pero no sé si hay un pedazo más grande que otro o así. Pero si solo viene un queso como este, es como viniera solo un huevo. ¿Ves? Es solo uno. Entonces ahí sí, pero si ya hablamos en kilos, no. Ok. Ok, chiquillos, lo que sí necesito que entiendan o identifiquen es que siempre este cuadrito, vean, se lo voy a enviar hasta en una foto en el grupo de WhatsApp, siempre que nosotros estemos hablando de how much, van a ser, siempre que venga una pregunta con how much, va a ser para cosas no contables. O sea, no lo podemos contar cuando diga how much, y how many son para cosas contables. ¿Ves? Aquí dice cuánto jamón tengo o cuánto jamón quiere. Usted llega a la carnicería, ¿verdad? Y usted dice, deme medio kilo de jamón, se me ocurre, o deme 3,000 colones en jamón, ¿verdad? No decimos, deme dos slides de jamón, ¿verdad? Uno no dice así, entonces uno siempre dice, deme medio kilo o deme, no sé, 1,000 colones, lo que sea. Ahí no lo podemos contar. Siempre que digamos how many son para cosas contables. Entonces vean esto, how much y how many, ¿verdad? Eso es indispensable que lo identifiquen. Ahí se los envío en el grupo. Ok, aquí tenemos, ¿ves? Más cosas contables y no contables. Ok, pueden hasta asociarlo así, para que no se enreden, chiquillos. Ejemplo, en el examen si viene un queso o un jamón, póngalo no contable, no importa, yo sí le reviso el examen y yo se los pongo bueno. ¿Por qué? Porque a veces en el examen no especifican si es una rebanada o un kilo, ¿ya? Entonces mejor pueden estudiarlo como está esta imagen que está acá. Voy a ver si les puedo tomar como una fotita para enviarlo ahí, una captura de las cosas contables y no contables. Ustedes ahí lo pueden hacer más grande, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Aquí tenemos, ¿ves? Como un sándwich, manzanas, naranjas, hamburguesas, papas, ¿verdad? Todo esto lo podemos contar. ¿Qué no podemos contar? Bueno, si yo digo frutas, ejemplo, si Arely me dice, a mí, ocupo ir a comprar frutas o compré 10,000 colones en frutas, ella no me está haciendo específico cuántas frutas compró. Si compró 3 manzanas, 10 uvas, no sé, 15 bananos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la palabra frutas, no la podemos contar, pero si yo digo manzana o banano, aunque sea una fruta, pero ya estoy así hablando específico,
ahí sí lo podemos contar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre las frutas. Igual, si yo digo pan, o si yo digo, por ejemplo, no sé, aquí como un quequito, se me ocurre, ¿verdad? Si yo soy específica, lo puedo contar. Si hablo en general, es algo incontable. Aquí tenemos todos los líquidos, no los podemos contar. Las verduras igual. Si hablo de verduras individualmente, son contables. Si hablar en general, no, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como ejemplos de cosas contables y no contables. En el examen les pueden poner esto. Vea, chiquillos, esto es con lo de la A y la AN. Y escribir si es contable o no contable. Entonces, ejemplo, la plata era contable. No. No, ¿verdad? Entonces, la plata no es contable. Entonces, aquí, con plata, tendríamos que poner aquí una una U de algo incontable, ¿ves? Una U para incontable y una C para contables. Si es contable, vamos a poner esto, A o AN, recuérdese. Cuando es algo que no es contable, vamos a utilizar SOM, ¿verdad? SOM para cosas no contables. Voy a hacerlo por colores. ¿Qué significa SOM? Algo. Como que se diga, o un poco, o alguno, como se diga, ocupo un poco de azúcar, ¿verdad? Entonces, A y AN son para cosas contables y son para cosas no contables. Entonces aquí tendríamos que decir some money, por ejemplo, algo de plata. Sugar, la azúcar tampoco la podemos contar, entonces tenemos que decir some sugar, algo de azúcar. Apple sí las podemos contar. ¿Cuál tenemos que escribir? A o AN, chiquillos. Exacto, AN. Ajá, AN. ¿Por qué? Porque Apple empieza con A, entonces sería AN. Igual huevo, vea, huevo, esto es un huevo, aquí digo huevo nada más. Empieza con E, entonces también sería con AN, ¿verdad? Porque es una vocal. La leche no la puedo contar, entonces sería some milk, algo incontable. El agua tampoco, some water. Las personas, ok, las personas sí las puedo contar, puedo decir 5 personas, contable. Eraser significa borrador. Yo sí puedo contar cuántos borradores tengo. Y vea, empieza con una vocal. Entonces, el borrador iría con an, ¿verdad? El café yo no lo puedo contar, entonces sería some coffee, some tea, igual, ¿verdad? Carnes, ok, ve aquí, estoy hablando en general, carne. Ahí no lo podemos contar, ¿verdad? Porque si yo digo, compré 5,000 en carne, usted no sabe cuántos bistec le dieron, pero si yo ya digo, compré 5 bistec, ahí sí sí lo contamos, ¿verdad? El aire no lo podemos contar, entonces sería some. El pan, estoy hablando en general, tampoco, ¿verdad? Y así sucesivamente con estos. Entonces, identificar si es contable o no. Voy a pasarles esta practiquilla ahí, como que yo sé que puede hacer que algo así les entre en el examen. Aquí viene más todavía, es escribir si es cosas contables o no, chiquillos. Esto sí podría ser el examen, como que les pongan un complete o hasta un pareo, les pongan aquí varias palabritas y aquí contable o no contable y que ustedes le pongan la letra, ¿verdad? Entonces ahí se las estoy pasando como en el grupo, que esas son como ejemplos de prácticas que pueden ser. Les recomiendo a estudiar hasta estas palabras, porque hablan de lo mismo, que tiene que ver con comida y así, que es el tema que estamos viendo, y el libro lo utilizan para hacer el examen, entonces no creo que le vayan a poner palabras que no estén en el libro. Igual, Daisy, en el momento viene alguna palabra que ustedes nunca han visto, entonces yo se las traduzco por lo menos la palabra y usted verá si es contable o no. Aquí viene más vocabulario de cuando vamos al supermercado, ya lo que es así como verbos y así, ¿verdad? Entonces, pues aquí viene español e inglés, como para que puedan estudiar por lo menos las que no se sepan o consideren que son importantes para el tema.
¿ok? O las que en realidad ustedes no sepan o que sean difíciles, porque vea, product es casi lo mismo, producto, ¿verdad? Information nutritional, ok, información nutricional. Hay algunas que son muy parecidas. 20% off, de ahí uno siempre le dicen como descuentos, ¿verdad? Nunca va a decir 1 kilo de arroz que está más caro, más bien, ¿verdad? Cuando está en descuento lo publican, cuando suben nada más lo suben y a uno ni le dicen, ¿verdad? Entonces siempre que venga por cientos es de descuentos. Que hay algunas que están ahí, entonces para que estudien como las que ustedes tal vez no se sepan. Okay. Teacher, ¿y ese vocabulario no lo podrán dar como en el examen pasado? No, este sí no, en el examen pasado lo que se les dio fueron los verbos. Este sí no creo que se den. Sí, en realidad nunca se les da nada. Fue que yo hablé con Maritza para ver si les podía dar los verbos, porque como ustedes están en séptimo y van aprendiendo apenas, yo trato de no joderlos con por lo menos los verbos. Pero ya este vocabulario del libro sí no lo puedo dar. Yo les doy los verbos como porque yo le digo a Mari que lo necesitan, porque vemos varios temas que ustedes los ocupan, ¿ves? Entonces, sí, pero ya en ese sí no puedo. Ok, aquí tienen más vocabulario de lo mismo, chiquillos. Todo lo que tiene que ver con este. Y viene un tema muy... empezamos, en este examen lo más seguro es que también van a tener las listas de verbos. Porque ustedes van apenas empezando. Como les digo, chiquillos, vean. Al dar los verbos es una ayuda en el momento para que no me salgan mal en el examen. Pero a veces ustedes no se van aprendiendo los verbos y cuando llegan a noveno están como si estuvieran en séptimo. ¿Por qué? Porque en el noveno se da demasiada materia de gramática. Entonces sí es bueno que ustedes se me vayan aprendiendo los verbos, aunque sea de 5 en 5 y así apenas puedan. Es que me gusta escribir lo que les doy para después pasarles como resúmenes o así. El simple past tense. Ok, ya. Este tema que está acá, este simple past tense es uno de los temas más fuertes que tenemos que ir aprendiendo. Es un tema que es, no les voy a mentir, chiquillos, este tema sí es difícil. Es uno de los temas que necesito que estudien más. De todas las 2 unidades es el pasado simple. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la primera y la segunda columna de la lista de verbos. O sea, vamos a trabajar con muchos verbos. Entonces, sí es importante que me pongan atención y sobre todo que si no entienden me pregunten, por favor. Ok. Vean, el pasado simple nosotros lo vamos a utilizar, vamos a ver, yo tengo un resumen aquí. Se los voy a pasar ahorita. Simple past tense. Se lo voy a pasar por WhatsApp, porque esta explicación la explicación está como en español-inglés, y a veces ustedes necesitan eso. Vamos a ver. Ajá, ok. Ya les voy a compartir para que ustedes vayan viendo cómo se utiliza. ¿Okay? Y les está hasta la explicación un poquito en español. Es que en el libro está todo en inglés, nada más de ahí ustedes están aprendiendo apenas y que les dio un solo, les metan todo en inglés, como que tenemos que ir por pocos. Me dicen si lo ven, dice simple past tense. Sí, profe, sí se ve. Okay. Sí, señorita. Perfecto. Chiquillos, ¿alguno de aquí sabe de qué se trata este tema? ¿Alguna vez lo ha visto o algo así? La verdad yo no, profe. Ok. Bueno. Igual yo igual yo explico todo como es de cero, ¿verdad? Nada más lo digo como para ver si hay alguno que sepa. Chiquillos, vean, el pasado simple es cuando nosotros hablamos de manera pasada. Ejemplo, ayer fui a la playa. Antier estuve durmiendo. El mes pasado comí pizza. Cosas que ya pasaron y no pueden volver a suceder, ¿verdad? Porque es pasado simple. O sea, son cosas del pasado que ya pasaron. Que Arely me diga, cuando yo tenía 5 años andaba en patineta. Perfecto.
Ella ya no va a volver a tener 5 años, ¿verdad? Puede ser que ande en patineta, pero no va a volver a tener 5 años. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Cosas de que ya pasaron, es lo principal. ¿Ok? Vamos a ir viendo las oraciones en positiva, negativa y preguntas. Estas 3 oracioncitas que están acá son súper importantes. Vea, las voy a marcar acá. Ahorita le voy a ir explicando por qué. La primera dice, vamos a ver solo la primera, dice, las oraciones positivas, el verbo tiene que ir en pasado. Ok, chiquillos, de la lista de verbos que ustedes llevaron para el examen pasado, ¿verdad? Para el examen, lo es con esa lista de verbos que estoy hablando. Vamos, para hacer una oración positiva, tenemos que escribir siempre el verbo en pasado. O sea, de la segunda columna de la lista de verbos. ¿Verdad? Voy a poner aquí, segunda columna. De la segunda columna de la lista de verbos. Ejemplo, viene play. Veamos aquí. Yo les doy a ustedes jugar. Jugar se dice play, pero en pasado se dice played. Se escribe diferente, ¿ves? Con ed. Entonces, jugar, jugó. ¿Verdad? Dice, ella jugó tenis. She played tennis. Es algo que ella hizo y ya no va a volver a hacer, ¿verdad? Porque, ejemplo, ella jugó tenis ayer. El día de ayer ya no va a volver a pasar. Entonces, ya es del pasado. Eat se dice comer y en pasado se dice ate, comió, ¿verdad? Dice, ellos comieron pizza. They ate pizza. Ellos comieron pizza. Es algo que ya no va a volver a pasar. Ejemplo, comieron pizza antier. Ya antier no va a volver a pasar, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, identificar eso, el verbo. Entonces, solo, ¿por qué les doy énfasis en esto, chiquillos? Las oraciones positivas son las únicas que van a escribir el verbo en pasado. Solo las oraciones positivas, ni las negativas ni las preguntas llevan el verbo en pasado, solo lo positivo. Dice, María fue a la escuela. María went to the school. El verbo go es en presente y el verbo went es en pasado. Entonces, María went to the school. Con solo que ustedes vean el verbo en pasado, esto es una oración del pasado y es positiva porque el verbo está pasado. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber eso. Ejemplo, si yo digo, yo fui a la playa. Yo fui a la playa. Entonces, en inglés sería el verbo fui es I was, ¿verdad? Yo fui to the beach. Yo fui a la playa, ¿verdad? Si fuera yo voy a la playa, entonces sería I am. Yo voy a la playa o yo estoy en la playa, ¿verdad? Pero aquí no, ¿verdad? Ok. Listo. Entonces, las oraciones positivas es esto. Recuérdense en esta. Las oraciones positivas, el verbo va en pasado. Veamos las oraciones negativas. Dice, las oraciones negativas usamos el auxiliar did not y el verbo en presente. Vean la diferencia. Verbo en presente y el auxiliar did not. Esa es la diferencia entre positivas y negativas. Positivas, verbo en pasado. Negativas, usamos el auxiliar did not y el verbo en presente. En otras palabras, el día del examen, chiquillos, estas 3 oraciones que están en amarillo, las llegan y las escriben en una esquinita del examen. Con solo eso, ya ustedes van a entender o van a poder hacer mucho del examen, ¿verdad? Igual esto se los voy a pasar por WhatsApp. Vean las oraciones negativas para que ustedes vean lo que estaba en amarillo. Dice que las oraciones negativas se van a componer por un sujeto, el auxiliar negativo, que es did not o didn't, el que ustedes quieran utilizar. Yo les recomiendo aprenderse el primero, porque es un poquito más fácil, pero usted se aprende el que usted guste. Ok, y después dice el verbo en presente, ¿verdad? O sea, el verbo tiene que ir en su forma original, con la primera columna. Voy a poner aquí. La primera columna. La primera columna de la lista de verbos, ¿verdad? Entonces dice, she did not play tennis. Ella no jugó tenis. Aunque el verbo esté presente, jugar, porque está el auxiliar did not, ya entendemos que la oración es del pasado. ¿Por qué? Por el auxiliar.
El auxiliar es más fuerte que el verbo. Entonces, en las oraciones negativas, el que va a sufrir el cambio es el auxiliar y el verbo no. El verbo se va a quedar en su forma original por eso, porque hay un auxiliar que sería en presente. Ellos no comieron pizza. They did not eat pizza. Ellos no comieron pizza. ¿Ves? Igual, viene did not y el verbo en presente. El verbo se queda igual, no sufre ningún cambio. Dice, Fernanda no entendió el tema. Fernanda did not y el verbo igual, understand, en su forma original. No le pasó absolutamente nada al verbo. ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Un poco, profe, la verdad. Ahí va uno, poco a poco, aprendiendo. Ok. Sí. Ahí vamos, profe. ¿Qué fue? ¿Quién me habló? Que yo creo que yo ese video lo voy a ver como 1000 veces a ver si acaso se me pega. Ay, sí, profe, porque yo ni al inicio ni ahora, yo estoy aquí volando. Sí, chiquillos, vea, por eso es muy importante que se me conecten para poder grabar la clase y de, aunque sea ven el video ahí, mientras limpian, mientras caminan, mientras lo que sea, van escuchando y escuchando. Igual les voy a pasar un video de solo el tema, la explicación, así yo lo busco en YouTube, donde la persona explica en español lo mismo, para que ustedes lo puedan ver también. Esto se los envío por WhatsApp para que sea más fácil para ustedes, ¿verdad? O sea, el mismo este archivo, es que en el libro está todo en inglés, entonces de ustedes les cuesta más. Después de esto, vienen las famosas preguntas. Ok, vamos a ver. Recuerden lo que yo les había dicho de los 3 regloncitos que necesito que cuando lleguen al examen, sea lo primero que hagan. Decía el tercero, para preguntas usamos el auxiliar did y el verbo en presente. Entonces, chiquillos, ¿cuál es el único que lleva el verbo en pasado? El primero. Cuando son oraciones positivas, voy a ponerlo hasta de otro color. Solo las oraciones positivas llevan el verbo en pasado. Lo negativo y las preguntas siempre va a llevar el verbo en presente. Y vean, las negativas llevan esto, el did not, llevan el did not. Y las preguntas llevan el did. Estas son las cosillas que tienen como que saberse. O sea, hacer eso en el examen así como está. ¿Verdad? Profe, ¿qué significa did? No significa nada. Él no tiene un significado en español. Solo es como un auxiliar. Es un requisito para ustedes hacer una oración. Es lo único que necesitan. Eso solo es un requisito. Digamos, por ejemplo, digamos, es lo que nos identifica que estamos hablando del pasado, ese did. La palabrita did. Si no está el did, entonces ya no sabemos si es presente, pasado o futuro. Él es como ¿cómo le explico? Como un detonante de que el tema que estamos viendo, ¿verdad? Si ustedes ponen esto en el traductor, puede que les salga hizo, porque es que también él funciona como verbo. Pero cuando está de primero, es un auxiliar, ¿ves? Como aquí. Viene did. Aquí no significa nada, solo significa que esta oración es del pasado. Y es igual, ella jugó ella tenis. Va el did, va de primero, sujeto, verbo en presente y complemento. Esta es la fórmula. Auxiliar positivo, el sujeto, que puede ser ella o un animal, el verbo en presente y el complemento. Jugó ella tenis. Did she play tennis? Jugó ella tenis. Ve el verbo, está en su forma original. ¿Por qué está en su forma original? Porque está este did, ¿verdad? Entonces, como está este did aquí, el verbo no le sucede absolutamente nada, queda en su forma original. Jugó ella tenis. Vamos a ver un toquecito en el libro qué tipo de respuesta les aparece. Para no enredarlos con tantas, les aparecen respuestas cortas o largas. No dice nada.
Entonces, como no dice nada, les voy a enseñar la respuesta más fácil. Ok, y esta es la que les voy a valer en el examen, en caso de que tengan que contestar una pregunta. ¿Jugó ella tenis? Ustedes me van a poner sí o no, ¿verdad? Dependiendo. El sujeto she en este caso y el auxiliar did. Si es positivo, solo did, y si es negativo, did not. Así como está aquí. ¿Jugó ella tenis? Sí, ella lo hizo, no, ella no lo hizo. Listo, hasta ahí queda, ¿verdad? Entonces, did, sujeto, una pregunta es el did, sujeto, verbo en presente y complemento. Jugó ella tenis. Recuerden, chiquillos, solo las oraciones positivas vamos a utilizar el verbo pasado, solo positivo. El resto, todo se queda con el verbo en su forma original. Todo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Dice, comieron ellos pizza. ¿Lo ven? Dice, comieron ellos pizza. Did they eat pizza? ¿Ves? La pregunta, ve al verbo como está en la pregunta, está en presente, ¿verdad? Porque es una pregunta. ¿Comieron ellos pizza? Sí, ellos lo hicieron. Yes, they did. O no, they did not. No, ellos no lo hicieron. ¿Ves? Nada le pasó al sujeto, ni al sujeto ni al verbo, porque está el auxiliar did. Positivo, did. Negativo, did not. ¿Ok? Entonces ahí. Esto es de lo mismo. Vea, voy a compartirles el libro para que ustedes vean que es lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que ir a hacer? Aprenderse en las 3 rayitas que les dije. Las 3 rayitas amarillas. Que las oraciones positivas llevaban el verbo en pasado. Las oraciones negativas y las preguntas llevan el verbo en presente. Véanlo acá. Es lo mismo, nada más que aquí está todo como revuelto, ¿ves? Oraciones positivas, sujeto, verbo en pasado y el complemento. Oraciones negativas, sujeto, el auxiliar did not o didn't y el verbo en presente. Cuando es preguntas, primero el did, después el sujeto y después el verbo. Pero ve que está aquí como muy general y ustedes tienen que ir paso por paso porque apenas están aprendiendo. Vienen ejemplos de oraciones positivas. Yo, el verbo está en pasado. Las negativas, yo, el auxiliar, did not o didn't, y ve el verbo, está en su forma original. Write es escribir y wrote, escribió. Este es el mismo verbo, nada más que aquí está en presente y aquí en pasado. Y cuando es pregunta, primero va el did y el verbo se queda en su forma original. ¿Ves? Nada más que aquí está como muy así, muy a la carrera. Y yo por eso lo quise hacer como más por partes. ¿Ok? ¿Qué tienen que ir a hacer aquí, chiquillos? Dice, escriba los verbos en pasado. Si ustedes les dan esto en el examen, Dios guarde y me lo pierdan, porque es nada más buscar el verbo en la lista de verbos y escribir lo que sale. Nada más es volver a escribir, nada más, ¿verdad? Cuidado porque no sé ustedes, ya no me recuerdo si los de séptimo, pero unos de otros niveles no me llevaron esa lista, los de noveno creo que fueron. Y no llevaron la lista. Y de ahí en el examen le fue re mal porque no las llevaron. Entonces, tratar de no llevarlas, ¿verdad? Bueno, algunos, no todos, algunos sí estuvieron muy bien, pero los que se les olvidó y a veces la ocupan demasiado. Profe, pregunta. ¿Sí? Ahora para este examen podemos llevar la lista. Sí, yo creo que sí. Hoy yo estaba hablando con Maritza y ella me dijo, ¿la ocuparán o no? Yo le dije, bueno, viene un tema muy difícil para séptimo, porque este tema lo vuelven a ver en octavo. Entonces, como es la primera vez que lo ven, lo más seguro es que sí, les voy a dejarle que lleven la lista. Les confirmo seguramente la otra semana, pero lo más seguro es que sí. Ah, bueno, gracias. Igual aquí, chiquillos, es escribir el verbo en pasado. Esto lo pueden hacer para que practiquen los verbos. Y aquí igual. Bueno, así no se los van a dar tan complicado. Se los van a dar como este. Si le hacen un complete, chiquillos, es como este. Ve, hasta se los voy a poner aquí en el WhatsApp. Vean. Esto es, el verbo está en presente. Todos están en presente y es ver qué hay que hacer. Vea, por ejemplo aquí, vea, viene un signo de pregunta.
¿Cómo teníamos que escribir el verbo cuando estaba en una pregunta? Era en presente, ¿verdad? ¿Cuándo era la única vez que escribíamos el verbo en pasado? Chiquillos, a ver si alguno lo anotó o se recuerda. ¿Cuándo escribimos el verbo en pasado? ¿Para negativo, positivo o Cuando pregunta? las oraciones son positivas. Exactamente. Cuando las oraciones son positivas. Exactamente, solo para positivo. Veamos la número 1. La número 1, vean, no tiene ni un signo de pregunta ni un not, como esta acá. ¿Ves? Que no tiene nada. La 1 no tiene nada. Entonces, como no tiene nada, es positiva. Entonces, es escribir este verbo de manera pasada. ¿Cómo es? Lo buscamos en la lista de verbos, pero es igual, pero con una E y una D al final. Veamos la número 2, es una pregunta. Cuando es pregunta, el verbo queda igual. Entonces es nada más escribir esto otra vez aquí. Vea la 3. La 3 no viene ni signo de pregunta ni un not. ¿Qué quiere decir? Que es una oración positiva. Este verbo hay que escribirlo en pasado, ¿verdad? La 4, vea, viene un not, es negativa. Cuando es negativa, escribíamos did not y el verbo queda igual. Esto sí puede ser que les esté en el examen, chiquillos, para que lo estudien, porque así casi siempre les aparece, completes. Ya se los puse en el WhatsApp. Igual, el que quiera hacerlo, aunque sea en una hoja, y enviármelo por una foto de WhatsApp, y dice, profe, lo hice bien, nada más me lo envíen, y yo con mucho gusto se lo reviso, y si está bueno, perfecto, y si no, les digo que tienen que corregir, para que ahí más o menos lo hagan. Vea, está bien grandecito. Les voy a enviar esta otra también. Ya les envié la primera parte, ahí les envié la segunda. Ok. Oye, Dios mío. Voy, que ya me... Que vería algo aquí. No era. Ahí. Ok. Y ahí. Chiquillos, más o menos, por lo menos, agarraron un poquito el tema de lo que más o menos tienen que hacer. Más o menos sí, profe. Es como digo, nada más como de practicarlo. Agarrar un toquecito ahí para ir repasando, sí. Sí. Obviamente nos cuesta porque es primera vez, bueno, en el caso mío es primera vez. Es primera vez que ven el tema, sí. Sí, chiquillos, vean, lo voy a dejar hasta acá para no meterles más materia, porque este tema es de mucho cuidado, digamos, es como de practicarlo mucho. Ya aquí es facilísimo, es el vocabulario de la ropa, nada más como estudiar el vocabulario y ya. Eso sí lo vemos la otra clase. ¿Ves? Aquí vienen las formas, cuadrados, los colores, eso es muy fácil, los materiales. En realidad esta unidad es el tema más difícil de toda la unidad. Vea, los adjetivos como flaco, gordo, pequeño, eso es puro vocabulario, que lo vemos la otra clase. Y ya se termina la unidad, vea. ¿Ves? La unidad 5. De la unidad 4, solo, bueno, obviamente lo de contables y no contables, pero el tema que tenemos que ponerle es el pasado simple. Por eso lo di hoy, para repasarlo igual la otra semana. Traten de ver el video y estudiar un ratito en el tiempo libre este tema, aunque sea solo este, para que la otra clase traigan un poquito de dudas de este tema, si no entienden algo y me lo preguntan, igual yo lo voy a volver a explicar. Pero ese es el tema de la unidad 4 más importante, en realidad de todo el examen, Los otros son facilillos, pero este es el que se las trae un toque. Entonces, para que lo estudiemos como que bastante. ¿Ok? Chiquillos, entonces voy a dejarlo por acá porque yo sé que algunos tienen otra clase ahorita para no atrasarlos más. Y ya casi les envío el video grabado de la clase. Muchísimas gracias, chiquillos, de verdad por conectarse. Esta semana no hay tarea por aquello. Ve, aquí está. Vamos a ver, vamos a ver, ya no puedo ingresar. Esta semana estamos en semana 9, la plataforma sale como la semana 9, no tienen tarea, nada más pueden ver estos videos si ustedes gustan, que son de lo mismo que yo expliqué hoy. Igual yo ahorita se los voy a pasar, de lo contable y el pasado simple. Y no hay tarea. Hasta la otra semana, si no me equivoco, que es semana 10, si en semana 10 tenemos una tareita, entonces la otra semana la hacemos. Ahí ya después les explico de qué se trata.
tiene que ver con el pasado simple. Es con lo mismo, con el mismo tema del pasado. La otra semana la vemos. Pero para que sepan que esta semana no hay tarea. Chiquillos, no sé si alguno tiene una duda o consulta. Profe. Profe, una pregunta. ¿Sí? No era como una forma de que yo sé que usted la vez pasada decía, ¿verdad? Que usted no mandaba eso porque, bueno, como un examen de práctica, porque después no era lo mismo lo que salía en el examen. Ajá. Pero yo siento que sí nos puede ayudar un poquito, digamos, porque al final es lo mismo, ¿verdad? Uno tiene que aprender vocabulario, como para uno practicar, porque, digamos, al menos a mí en matemáticas, obviamente no todo estaba igual al examen que ella nos dio, pero sí me ayudó mucho para yo lograr entender, o sea, tal vez en la forma en la que viene el examen, porque muchas veces lo que a uno le cuesta es como entender la pregunta. No es tanto ni el tema, porque usted tal vez sabe el tema, pero no, o sea, el entender solo la pregunta, para mí, que tengo muchos años de no recibir inglés, ya es todo un reto, ¿verdad? Y de hecho, yo cometí un error en el examen que yo he hecho, cuando yo salí, ya le conté a usted, y fue porque no entendí bien la pregunta, porque si lo hubiera entendido bien, yo no hubiera puesto lo que puse. Entonces, yo siento que sí, pues, al menos en eso, tal vez nos puede ayudar como tal vez a practicar. Ajá. Sí, vean, chiquillos, en el documento que les voy a pasar, aquí abajo viene este es el documento que ahorita les estaba enseñando, y abajo viene una práctica. Se me olvidó decirles, aquí está la práctica, ven, en el mismo archivo está a la práctica, ¿la ven? Esta que dice task 1. Esto es como más o menos así, como les digo, no les aseguro que sea en el examen así, pero sí sé que casi siempre los ponen así. Entonces, esa que está ahí, la pueden hacer y me la envían para yo revisarla. Aquí está como la del libro, pero más completa. Tiene más, o sea, tiene positivo, negativo, preguntas, todo revuelto. Entonces, ustedes la pueden hacerla y me la envían para que yo revisárselas. Voy a ver si les envío de algunos temas, por lo menos de los principales, como los de gramática, algunas que otras practiquitas, tal vez como así, para que ustedes la hagan y me la envíen y yo revisárselas. Xiomara, dime. Sí, eso que decía la compañera, yo también quedé con eso, porque, digamos, como uno no sabe leer inglés, entonces uno no sabe lo que decía las preguntas del examen, entonces era un poco complicado. A mí también me pasó, digamos, en todo el examen. Uno hace como adivinar, ¿verdad? Ajá, chiquillos, sí, hay algunos que se me quedaron más en el examen y a veces me dicen, profe, no entiendo qué dice aquí, pregúnteme, profe, ¿qué tengo que hacer en esta oración? Porque yo sé que ustedes no saben, y ustedes apenas están en séptimo. Mejor me dice, profe, no entiendo qué tengo que hacer aquí. Y yo por lo menos le digo, chiquillos, aquí tienen que utilizar esto, hacer oraciones o no sé, contestar preguntas, lo que sea, pero me van preguntando, porque las rúbricas siempre van a estar en inglés. O sea, lo que tienen que hacer, como aquí vea, dice, complete las oraciones utilizando el pasado. Entonces, preguntarme. Y voy a tratar de ponerle algunas prácticas como estas para que ustedes las puedan hacer. O sea, voy a ir enviando ahí para que ustedes como que la hagan. Y yo le digo, chicos, esto es una práctica. El que la quiere hacer, la hace y me la envía y yo se la reviso. Para más o menos como ayudarnos. ¿Ok? Igual ustedes me dicen, profe, quiero una práctica de este tema, o nos puede dar una práctica de, qué sé yo, el futuro continuo que vimos antes de Semana Santa. Sí, está bien, yo les estoy enviando. Ustedes me dicen y yo con mucho gusto les busco alguna para que más o menos ayudarles. ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Gracias, buenas noches. Con mucho gusto, chiquillos, buenas noches. Ya casi les paso la clase grabada. Bueno, profe, buenas noches.